Hola, Ana Trujillo por aquí desde Miami, Florida. En el día de hoy les voy a hacer un video sobre un artículo que escribí para aquellas personas que no tienen tiempo de la lectura o son más visuales. En el día de hoy vamos a hablar cómo hacen dinero los bancos y la realidad de los impuestos, de los taxes. Vamos a ser un poco generosos y digamos que el banco te paga el 5% de interés sobre tus ahorros. Cuando los bancos prestan dinero, por lo general cobran entre un 10 y un 50% para permitirle que los usuarios, tanto como los prestamistas con buenos antecedentes como los de alto riesgo, usen tu dinero. Esto significa que el banco te paga sobre $10 que tú estés ahorrando un interés del 5%. Esos son 50 centavos al año. Ahora digamos que el banco cobra el 10% de intereses sobre $100 que presta. Son tus $10 por 10 veces. Son $100 por 10% es igual a $10. Entonces, el banco te paga 50 centavos por tus $10, pero ellos reciben $10 por tus $10. Esto explica cómo funciona el sistema de reserva fraccionaria. Si hasta aquí todavía no has entendido mucho, no se preocupen. Básicamente quiere decir que el banco te da 50 centavos por tus $10, pero él recibe $10 por tus $10. Entonces, ¿cómo te despoja este sistema de tu riqueza? El sistema de reserva fraccionaria devalúa tus ahorros. Tus $10 pueden comprar menos porque ahora implican $100 para la economía. Esto es lo que se conoce como la inflación. La inflación es buena para los deudores, pero mala para los ahorradores. Y por eso, estos terminan siendo perdedores. La inflación es lo que provoca que la vida sea más fácil para millones de personas hoy en día. Así es como te roban a través del sistema bancario. Esto es un ejemplo sencillo, pero hay mucho más. Si llegas a entender el siguiente nivel de sistema fraccionario, comprenderás por qué los ahorradores son quienes más pierden. ¿Qué le pasa a mis $10 ahorrados? Cada vez valen menos. Así es, todo el sistema monetario moderno tiene como base la inflación. A los bancos y los gobiernos le conviene la inflación por muchas razones. Una de ellas es que los deudores pueden pagar sus deudas con dólares más baratos. Otra razón es porque si los consumidores creen que los precios subirán, gastarán su dinero más pronto. ¿Por qué sucede eso? Piénsalo. Si una persona cree que el carro que quiere comprar costará 10% más el próximo año, lo comprará antes. Pero si cree que costará 10% menos, se esperará a que esto suceda. La inflación provoca que la gente comience a apostar. Mucha gente comprará una casa este año con la esperanza de especular con ella el próximo año. Pasa lo mismo con las acciones y los metales preciosos. En lugar de tener una economía estable, creciente y productiva, hemos creado una de especuladores y apostadores. La gente que revende casa o cambia acciones le añade poco valor a la economía. Aunque los especuladores generan cierta cantidad de dinero, en el fondo hacen que la vida sea más difícil y costosa para otras personas. Una persona que compra una casa por $100,000 y la revende por $120,000 sin hacerle gran cosa ni remodelarla, le agrega poco valor a la economía. Solo hace que la vida se vuelva más costosa. Y sucede lo mismo con la gente que compra acciones por $10 y la vende a $15 2 días después. Realmente no aportan nada. Lo que quiero decir con que esto es lo que sucede cuando la economía crece gracias a la inflación en lugar de la producción. Los ahorradores se convierten en perdedores y la vida se hace más dura porque todo sube de precio. La inflación motiva a mucha gente a convertirse en consumidores en lugar de inversionistas. La gente come, bebe y compra porque tal vez mañana los precios suban. Cuando la gente se pregunta por qué la brecha entre los ricos
y todos los demás crece tanto, podríamos contestarle que los culpables son los bancos, el sistema de reserva fraccionaria y, por supuesto, la falta de educación financiera en nuestras escuelas, las mismas escuelas que motivan a los estudiantes a ahorrar dinero. Ahora vamos a hablar un poco del atraco a través de los impuestos, de los taxes. Mucha gente cree que pagar impuestos es un acto patriótico, pero si estudiaran la historia estadounidense entenderían que la revolución comenzó en 1773 con una protesta contra los impuestos concedida como el motín de té de Boston. Durante años en los Estados Unidos casi no se pagaron impuestos, o sí se pagaban, pero muy bajos. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos aprobó la actual ley de pago de impuestos corrientes, porque necesitaba dinero para los gastos de la guerra y seguir recibiendo ingresos para continuar la batalla. Hasta esta fecha, el gobierno siempre había tenido que esperar que los contribuyentes pagaran sus impuestos. Así que para resolver este problema, aprobó la ley mencionada. ¿Qué implica la ley de pagos de impuestos corrientes? Presten bien atención. Esta ley permitió al gobierno recibir impuestos antes de que el trabajador recibiera su salario. Buque Fuller decía que les permitió a los ricos echarle la mano al dinero de los trabajadores de manera directa. En la actualidad, esta ley es una especie de atraco constante y desmedido, que cada vez tiene un mayor alcance porque el gobierno se vuelve más necesitado y los ricos más codiciosos cada día. Esto no quiere decir que las personas ricas sean personas malas. Recuerda que la mentalidad del subsidio no comenzó entre los pobres, sino en la cima, que surgió gracias al grunge y el plan para los despojados de nuestra riqueza por medio de los bancos y el gobierno y los impuestos. En 1943, cuando los dólares de los impuestos empezaron a influir mensualmente por cubetas para el gobierno, el complejo militar industrial declaró la guerra de manera indefinida. La Guerra Fría dio inicio y billones de dólares recaudados se utilizaron para fabricar armas de destrucción masiva. Evidentemente, el grunge y sus amigos obtuvieron grandes beneficios económicos de la guerra y del temor de la gente misma. La guerra ha servido durante siglos, como un medio para que algunas naciones te despojen a otras de su riqueza. Ok, ahora vamos a hablar un poco de quiénes son los que pagan más impuestos. El cuadrante de flujo de dinero, la imagen que ven en pantalla, está dividido en 4. La E, la A, la B y la I. La E quiere decir que eres empleado. La A quiere decir que eres autoempleado, que tienes negocios pequeños o eres un especialista como los doctores, abogados y asesores. La D quiere decir dueño de negocios grandes, es decir, que tienes una empresa de más de 500 empleados o esas personas que desarrollan redes de mercadeo o hacen network marketing. La I quiere decir inversionista profesional. Aunque mucha gente invierte, no todos son profesionales. El inversionista profesional es una categoría fiscal especial. Ahora vamos a ver la imagen que van a ver en pantalla. Que son los impuestos y el cuadrante. Los impuestos nos cuentan una historia interesante. En el cuadrante de la E de empleado pagan un 40% de impuestos. En la A, los autoempleados pagan un 60% de impuestos, son los que más impuestos pagan. En el cuadrante D, que son los dueños de negocios, solamente pagan un 20% de impuestos de lo que ganan y los inversionistas pagan 0% de impuestos.
La E y la A, quienes asisten a la escuela y obtienen un empleo, pagan los impuestos más altos. D e I, quienes operan de acuerdo con las reglas del grunge, pagan menos impuestos. Los ricos no trabajan para obtener dinero. La gente que trabaja por dinero y cheque de nómina pierden su riqueza y a través de los impuestos. Cuando el presidente Obama prometió aumentar la carga fiscal de los ricos, subió los impuestos para principalmente quienes ganan salarios altos en el cuadrante de empleado y autoempleado. Ahora que ya conoces las reglas del dinero, los impuestos, cómo trabajan los bancos y cómo poco a poco te despojan de tus riquezas, ¿en qué cuadrante te gustaría estar? Ponte en contacto con nosotros, estamos especializados en ayudar a personas dispuestas a un cambio y a cambiarse de cuadrante y tomar el control de su vida financiera. Debes estar dispuesto a desaprender para volver a aprender y tener un fuego intenso de cambiar tu vida. Si no es así, entonces este artículo no es para ti. Bueno, espero que hayan entendido un poco de qué trata todo esto y los exhortamos a que abajo dejen su información o dejen un comentario o que se pongan en contacto con nosotros. Muchas gracias y que Dios bendiga siempre sus sueños.